estamos en contacto con Gabriela Durruti, la doctora Gabriela Durruti, que participó y que es una referente de los derechos humanos como abogada y que participó en muchos de los juicios de lesa humanidad que se llevaron a cabo en Rosario. Gabriela, ¿cómo estás? Acá te saludamos Pablo Benito, el amigo Wolfman, que siempre le digo Wolfman porque Sol Poncio y Laura Kretschmann, te saludamos acá desde Santa Fe. Hola, un gusto que me hayan llamado. No, por favor. A ver, no sé si te pasó a vos, yo lo digo personalmente, ayer cuando escuché en el debate vicepresidencial, más allá que uno espera otra cosa, que uno está preocupado por otras cuestiones que tienen que ver con la vida de hoy, con la pobreza de hoy, con un montón de cuestiones que nos tienen en vilo, pero escuchar la palabra Amelong, o el nombre, el apellido Amelong, en la boca de la candidata a vicepresidente, para mí fue muy fuerte porque he seguido también todo lo que es no solamente los juicios, sino también las historias que se fueron contando y también los colegas que desde Rosario han seguido permanentemente el tema de lo que fue la dictadura militar en ese sector, ¿no? en ese Rosario, en esa Quinta de Funes, en ese Galtieri que estaba al mando de esa zona. Queremos que nos cuentes desde tu experiencia como abogada, querellante en esa causa, ¿quién es Amelong? Bueno, antes que nada me gustaría compartir ese sentimiento que vos estás manifestando y agregarte que no estamos hablando solo del pasado, estamos hablando de los delitos más graves que prevé el ordenamiento penal internacional, ni siquiera solo el nuestro, pero algunos de ellos se siguen cometiendo en el presente. Los cuerpos, los destinos finales de los compañeros y compañeras que falta encontrar es un delito permanente. La desaparición forzada de personas es un delito que se sigue cometiendo todos los días. Y los 400 nietos y nietas que todavía no han sido encontrados y no han recuperado su identidad, todos los días están viviendo una mentira y todos los días siguen siendo víctimas de estos delitos. Entre ellos, los mellizos, bueno, el hermano mellizo de Sabrina Bulino, que ustedes también mencionaban como parte de las víctimas de Amelong. Lamentablemente es muy conocido el nombre de este represor, dado que su dedicación, especial dedicación como parte integrante de la patota del ejército que asolaba Rosario, y no solo Rosario, sino la zona. Él también estuvo en Santa Fe. Sí. Su nombre de guerra era Teniente Daniel, y bueno, desde el primer juicio fue uno de los 5 primeros imputados, porque eran de los primeros nombres que pudieron identificar, dadas estas características, los compañeros y compañeras que mantuvieron la memoria durante todos los años de vigencia de las leyes de impunidad, ¿no? Yo ya formaba parte de la querella en el primer juicio oral acá en Rosario, que fue en 2009, se hace a la par de Brusa, allá en Santa Fe, en agosto de 2009, y Amelong era uno de los imputados que llegaba al juicio con una vincha, era un provocador. O sea, él utilizaba su presencia en la sala de audiencias como un espacio para provocar y generar un dolor aún mayor en las víctimas que estaban o intentando declarar y prestar su testimonio después de tantos años, o en el público presenciando las audiencias. Ha llegado a hacer comentarios muy importantes dentro de la sala, que no merecen la pena repetir, pero Amelong era un integrante del destacamento 121 de acá Rosario, que dependía directo del comando del segundo cuerpo de ejército, que sería lo que entendemos como la inteligencia militar, la inteligencia que era el sistema nervioso central de la represión ilegal. Era el espacio ocupado por aquellos que manipulaban la información obtenida bajo tortura cuando se secuestraba a alguien, y se volcaba inmediatamente a estos personajes que salían a asolar las noches, dividiendo la ciudad en zonas y subzonas, y la rastrillaban completa para poder
seguir torturando compañeros, apropiándose en muchos casos de sus hijos o hijas y además cometiendo el saqueo de sus propiedades. Sí, acá estamos viendo justo las imágenes de esa vincha que decía legalidad, y que justamente atrás en una de las fotos se le ve a Griselda Tesio, si mal no me equivoco. La verdad es que uno le cuesta repasar, volver, es muy... Muchas veces se habla de la revictimización, ¿no? Y yo hoy pensaba mucho en Eduardo Toñoli, que bueno, de los hijos de víctimas de este señor, si se le puede decir señor, es él, y pensaba en la afectación, ¿no? De que te lo planteen como no sé, como una víctima, más allá de que después hay cosas que hay que discutir. Yo creo que la verdad es que se debe hacer en otro momento, pero hay ciertas discusiones incluso que saltan o que se ven en el libro de Bonazo. Para quien no, Amelon participa de un operativo que intenta asesinar o capturar a la plana mayor en México de Montoneros. Operación México, sí. Sí, exactamente, por el lado de Tulio Valenzuela. Y que después es sometido a un juicio revolucionario. O sea, hay cosas que sí se pueden revisar, pero no al nivel de que esta persona liquidaba y a sangre fría, aparte con mucha perversidad. Algunas de las situaciones que se le achacan son estas que yo había leído. O sea, ¿cuántas víctimas son las cuales pertenecen a su mano? La verdad que te estaba escuchando porque hoy... Con esto de que lo nombró la candidata anoche en el debate, tuvimos muchas consultas en ese sentido y es difícil sumarlas porque tenés que recurrir a 5 sentencias. Y él en general estaba acusado por, si no todo, la mayoría de los homicidios, ya te digo, por su participación ininterrumpida a un alto nivel dentro de lo que era el destacamento de inteligencia, que era... eran quienes monitoreaban y ejecutaban este tipo de órdenes. Yo entiendo lo que vos decís de que hay cuestiones que es probable que haya que discutir y que es siempre desde el punto de vista político es bienvenida la discusión. Pero cuando hablamos de delito hay que ser bien claros. Sí. Una cosa son los delitos de lesa humanidad, utilizando el amparo del Estado, y por eso son los delitos más graves. Otra cosa son los delitos comunes del derecho interno, y para estos delitos, en el caso de que así se intente y se elija hacer, hay un mecanismo previsto por las normas para investigarlos y sancionar a los responsables, y un tiempo para hacerlo, porque los que no prescriben son los delitos cometidos por quienes deben garantizar que los delitos no se cometan, y en su caso quienes deben proteger a las víctimas e investigar y sancionar a los culpables. Por eso son delitos de lesa humanidad. En Argentina los delitos de lesa humanidad los cometió solo el Estado, y afortunadamente pudimos muchos años después investigarlos, y eso nos convierte en señeros en el mundo. Los delitos comunes que no se investigaron adecuadamente fue por una decisión de quienes hoy pretenden enarbolar la bandera de esas víctimas, y que eligieron y eligen defender y realizar directamente apología de los delitos cometidos por quienes ahora pretenden equipararse como esta candidata a vicepresidenta, que realmente en algunos momentos hiela la sangre. El nivel de perversión que tiene cuando le responde a Eduardo Toñoli en el Twitter. Sí, que le dice... Desde que comencé... perdón, hay que explicar porque estamos en la radio. Sí, es que sí, le responde que, bueno, que como que se solidariza con su dolor, pero ya el pero anula todo. Y la verdad es que jugar con eso... No, y aparte le habla de un contexto que en realidad no es un contexto, es un delito. O sea, ella está cometiendo apología un delito. de delito, está justificando delitos. Amelon entró 5 veces a la sala de audiencia ante distintos tribunales, en distintas jurisdicciones, y las 5 veces salió condenado. En juicios acorde Constitución, con todas las garantías constitucionales. Esos delitos son una verdad jurídica indiscutible. La verdad en democracia se construye en el tribunal. Cuando hay discursos diversos en relación a un determinado hecho, el único espacio democrático para establecer
quién tiene la razón, qué ocurrió y cómo ocurrió, son los jueces. Y en este caso es realmente a esta altura indiscutible lo que ocurrió, y también es indiscutible la participación de Amelon en esos 5 juicios que involucraron a más de un centenar de víctimas. Y todavía sigue estando encartado en diversos juicios que están en instrucciones. Es inagotable la cantidad de delitos que cometió esta persona, que ahora pretende justificar de esta manera la candidata que pudimos ver todos anoche en televisión, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Juan Ignacio le habla. Hola, Juan Ignacio. Al principio usted hizo una apreciación, 2 apreciaciones en verdad muy destacadas y valorables, que dijo que debemos enfocarnos en el futuro y no tanto en el pasado, por la trascendencia de los hechos de la doctora Villarroel. Y también destacó a las fuerzas de inteligencia. ¿Cómo usted puede vincular esto con lo que está pasando actualmente con las fuerzas de inteligencia? ¿Cree que puede repercutir de alguna manera en caso de que la señora Villarroel llegue a la vicepresidencia? Y por supuesto, hay algunos pactos democráticos que sinceramente yo ya no pensé que iban a ser cuestionados a estas alturas. Recién lo que le decía a tu compañero, yo empecé a militar en mi adolescencia en los espacios de derechos humanos, y no puedo creer volver a escuchar algunas barbaridades que se decían en un principio, apenas recuperaba la democracia, cuando todavía el aparato represivo estaba intacto, y trataban de procurar su propia impunidad. Después del tránsito por estos juicios, esto no debiera volver a escucharse. Pero en cuanto a tu pregunta, los espacios que tienen que ver con la inteligencia interna y con los que tienen que ver con las fuerzas de seguridad en general, pueden comprenderse como una de las deudas de nuestra democracia. Ahora, sí, también porque uno cuando lo estudia, cuando lo ve, cuando lo escucha, cuando sus padres se lo cuentan también, incluso cuando lo vivimos hoy en un proceso económico actual, entiende que ciertas cuestiones tenían que ver con imponer un modelo económico en la época de la dictadura, ¿no? Hasta podríamos hablar de un Martínez Dios que como privado tomaba deuda y como ministro se las condonaba, se las pagaba el Estado, ¿no? Precisamente el lunes empieza un juicio en ese sentido. Mirá. Que el papá de Amelon, al que hace mención la doctora Villarroel, trabajaba en la empresa Asindar. Sí. Asindar es el epicentro de lo que fue el operativo Serpiente Roja, que fue un ensayo del genocidio en nuestra región, directamente dirigido al movimiento obrero organizado en todo el cordón metalúrgico industrial. Quienes pertenecían a este sindicato, a la Unión Obrera Metalúrgica, llevaron adelante luchas muy importantes, y en aquel momento, donde luego se cometen los crímenes que empiezan a ser juzgados este lunes, ellos, quien presidía el directorio de Asindar, que era la empresa más importante y que después termina absorbiendo a todas las demás empresas, era José Alfredo Martínez de Oz, que luego de estos hechos deja su lugar, se lo cede a el coronel López Ofrán, que falleció, sino también se encontraría imputado seguramente en la causa que comienza el lunes, para pasar a ser el ministro de Economía de la dictadura de Videla. Fue muy importante lo que ocurrió en este ensayo que se realizó en nuestra región. Ya hemos logrado que se declaren delitos de lesa humanidad, y después de 10 años de trabajo conseguimos que este lunes comience el juicio, que abarca lo ocurrido a 60 víctimas, y en el banco de los acusados va a haber 25 integrantes del aparato represivo, que es una porción representativa de todas las fuerzas que tuvieron que participar para cometer las atrocidades que cometieron en democracia, porque el epicentro de los hechos fue el 30 de marzo de 1975, y entre ellos hay 2 civiles que integraban el personal jerárquico de esta empresa Asindar, que hizo nada menos que establecer un centro clandestino de detención y tortura dentro de en las instalaciones de la empresa. Fue destruido apenas recuperada la democracia, pero los ex trabajadores de la empresa lograron que fuera señalizado el año pasado como el sitio de memoria por haber sido un centro clandestino de detención.
Gabriela, te agradecemos mucho este contacto y yo hoy buscando cosas que tenían que ver no solamente con Amelon, sino también con quién podía llamar, me encontré con una nota de Alicia Simeoni del Rosario 12 que hablaba de las mujeres que estuvieron a cargo, una de ellas amiga de la secundaria, fíjate vos, la Pipi Bien. Oberlin, Mira. y que son las mujeres abogadas las que se pusieron al frente, sobre todo en muchos casos, por lo Sí. menos en esto en Rosario, como abogadas creyentes. Así que, bueno, la verdad que es un honor hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Sí, en ese juicio en el Guerrieri 1 al que me refería, Sí, la querella éramos todas mujeres. sí, Una de sí, ellas sí. era Ana María Figueroa también. Ana María, sí, Luego mirá. estábamos, sí, sí, todas mujeres y fue el primer juicio en el que estábamos. Y sí, la recuerdo con mucho cariño, Pipi. Sí, no, vaya a saber dónde anda Pipi. Está viviendo en Buenos Aires. Bueno, bueno. Gabriela, te mando un gran abrazo acá desde Santa Fe. Muchas gracias por llamar.